Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida, por supuesto, una vez más acá al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión, como ya habrán leído en el título del video, vamos a dedicar una breve reseña a este libro, Leer a Schelling de Wilhelm Jacobs, de editorial Herder. Bien, bueno, vamos a comenzar también, les comento, a medida que seguimos y continuamos avanzando con la serie de videos dedicadas a la teoría estética de Adorno, que por si no encontraron esa serie de videos, estamos trabajando este libro de editorial Akal, Teoría Estética de Adorno. Ya hay una serie de videos, de lecciones dedicadas a leer, interpretar, ir avanzando con la lectura de ese texto. Como también habíamos hecho en su momento sobre Poética de Aristóteles, esto bueno, es una obra más extensa y como también bueno, trabajamos con Gadamer, pero ya modificando también un poco la dinámica de lo que son los videos en general del canal, en las cuales, bueno, está armado ahí unas diapositivas para que ustedes también puedan ir siguiendo las citas y algunas referencias. Este video es un poco más relajado, por decir así, en el cual vamos a hablar directamente sobre el libro y que determinado contenido yo estoy armando, y esto se los digo para quienes estén interesados en seguir el contenido específico académico de los cursos del canal, que inevitablemente, o por decirlo de alguna manera, para poder contribuir y que yo pueda seguir dedicando el tiempo que me requieren esas lecciones, que por favor se vayan haciendo miembros del canal, porque va a ser un contenido sobre todo exclusivo, al mismo nivel que los que están dedicados a la teoría estética de Adorno, pero en este caso a la filosofía de Schelling. Al mismo tiempo y paralelo, continúo, estamos avanzando con las reseñas de algunos libros, en este caso Leer a Schelling, también sobre una obra de Schelling que es Schelling del yo como principio de la filosofía, este texto de Editorial Trota que después vamos a trabajar. Y tengo también por acá a mano, ya que estamos, Filosofía del Arte, que son las Vorlesungen über Philosophie der Kunst de Friedrich Schelling, también por Virginia López Domínguez, que es una especialista en la filosofía de Schelling. Y bien, les voy a contar un poco las impresiones. Recuerden por favor suscribirse, si pueden hacerse miembros y no perderse nada del contenido que vamos a estar subiendo de Schelling, mejor. Y si no, compartan, comenten y demás, que también ayudan muchísimo al contenido del canal. Bien, dicho esto, leer a Schelling de editorial Herder por Wilhelm Jacobs. Voy a contar rasgos generales sobre el libro. Esto va a ser un video que espero no sea muy extenso. Y después voy a dar mi opinión con respecto a la obra. Bien, traducción de Alejandro Rojas Jiménez, realmente no lo conozco. Está escrito en memoria de Hans Michael Baumgartner. Y lo que voy a decir es lo siguiente. Leer a Schelling yo lo compro con la idea de llevarme un libro introductorio a la filosofía de Schelling, sobre todo porque realmente escasea, aunque con el paso del tiempo van apareciendo cada vez más libros dedicados a la filosofía de Schelling. Y lo compro con esa idea de llevarme realmente un libro introductorio. ¿Qué tiene de interesante? Puntos a favor del libro. Bueno, está escrito por alguien que trabaja en la obra histórico-crítica de Schelling, como es Wilhelm Jacobs. De hecho, algo que está bueno y que es interesante es que el libro explica sobre el modo de citar las obras de Schelling, y explica también sobre las distintas ediciones a partir de las cuales se intenta llevar a cabo una edición de obras completas de la filosofía de Schelling. Eso por un lado, que está al principio y me parece interesante. Después también obviamente va mencionando cómo va aumentando el interés y las publicaciones en torno a la filosofía de Schelling. Pensémoslo, ¿no? Cuando se habla de idealismo alemán, generalmente, de hecho de manual, se habla que el idealismo alemán es Fichte, Schelling, Hegel,
que culmina con Hegel y esta idea del espíritu absoluto, cuando después hay una interesante propuesta de lectura por Félix Duque. Creo que el texto es Historia de la Filosofía Moderna, algo así, es un libraco. En algún momento lo voy a presentar ese libro. Y ahí habla de, bueno, un idealismo alemán en el cual encontramos un Fichte, joven Schelling, Hegel y Schelling tardío, ¿no? Y bueno, a partir de eso también van apareciendo cada vez más traducciones también con respecto a la filosofía de Schelling y publicaciones de artículos, indagaciones, gente que se va especializando en esta filosofía. Al mismo tiempo, esto también va provocando que tengamos en cuenta la complejidad en el citado y también de encontrar las obras académicas de Schelling. Schelling acá es citado, dice, según la Historisch-kritischen Schellingsausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bueno, esto en alemán, que no es chino. Edición histórico-crítica de Schelling de la Academia Bávara de las Ciencias, editada por Hans Michael Baukadner, Wilhelm Jacobs, quien escribe. Jörg Jansen, Hermann Krings, Hermann Zeltner, Stuttgart Bad Cannstatt, bueno, ahí donde está la edición y bueno, esto, ¿no? Porque va apareciendo esta cuestión, ¿no? Froman Holzbock también, que bueno, son todos quienes van participando. ¿Qué más? Bueno, va mostrando, ¿no? En esta Historisch-kritischen Schellingsausgabe cómo hay un modo de citado correspondiente a, por ejemplo, la obra, a la correspondencia y después también a otra serie de libros que están todavía obviamente sin ubicar. Después también, por ejemplo, indica que en el caso de que no existan las ediciones de la Historisch Kritisch, también aparecen las Sämtlichen Werken, que son las editadas por Carl Friedrich August Schelling, que es el hijo de Schelling, y esto sí es en Stuttgart y Augsburg. Después también hay una que yo mostré en otro video que corresponden a las Ausgewählte Schriften, que son las ediciones, escritos seleccionados, obras, escritos seleccionados de Editorial Surkamp, que son unos libritos chiquitos. Dicho esto, también, bueno, hay una breve nota del traductor que habla de las distintas etapas de Schelling y que Schelling en realidad hay algo que estructura el eje de la obra de Schelling que tiene que ver con la filosofía de la libertad y cómo se ha considerado a Schelling como aquel que piensa y que promueve una filosofía en devenir, sobre todo por un texto de alguien que es muy conocido como intérprete de Schelling, que es Xavier Tilliet. Ese libro de Tilliet, difícil de conseguir, pero bueno, esencial para todos aquellos quienes quieran dedicarse a la filosofía de Schelling. Dicho esto, la estructura del texto, nos metíamos en el modo de citar, que me parece bastante interesante de recuperar, la breve nota del traductor, esto que mencionábamos de marcar las distintas etapas del pensamiento de Schelling, y después tienen el índice como una introducción, un primer punto donde va a explicar bajo el título de Ramadama esto de hacer limpiezas a partir de los escombros. Schelling que va a debatir de forma exhaustiva determinados temas filosóficos, principalmente la libertad, pero también aparece el tema de la historia, del arte, de la mitología, de la naturaleza, de la religión, el saber, el modo de conocimiento, etc. Va a pasar por un segundo punto que es todo un esbozo biográfico que me parece bastante completo y complejo al mismo tiempo, ya aprovechando un poco también ese error, donde todas las relaciones, los viajes, los vínculos que va teniendo Schelling realmente van mostrando también los cambios y determinados
determinadas volteretas, por decir así, del pensamiento de Schelling, manteniendo ese eje de la problemática de la libertad, de la historia, de la identidad, de la naturaleza, etcétera. Después, ¿qué más? El tema del comienzo con Kant, la influencia kantiana, que al mismo tiempo también evoca una cierta contraposición en esta cuestión de qué es más influyente en Schelling, si la filosofía de Fichte o la filosofía de Kant, y en qué momento también podríamos preguntarnos, y teniendo en cuenta otros textos también, en qué momento comienza Schelling también a desprenderse de esa exhaustiva o poca influencia del pensamiento fichtiano y kantiano. Después un punto muy interesante, un tema que a mí realmente me gusta, que tiene que ver con la mitología temprana. Dentro de todo lo que tiene que ver con por qué la mitología es recibida como un aspecto y un tema de la filosofía, hay un escrito temprano de Schelling también de 1793, en el cual aborda esta cuestión de mitología, leyendas y filosofemas del mundo antiguo. Un escrito que es anterior a la problemática de la autoconciencia y la identidad, ya con un estilo más kantiano fichtiano, como veníamos diciendo. Antes tenía algo con una influencia más de Heines, por ejemplo. Y bueno, después pasa el tema de la autoconciencia y la libertad, la naturaleza y la incondicionalidad, un capítulo dedicado al arte, a la producción del arte, a la historia del arte, los principios y la historia, donde aparece también ya una problemática de la libertad y sobre todo, bueno, recordemos, ¿no?, esta fuerte influencia de las investigaciones, ¿no?, las Untersuchungen, las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Ya es un texto ahí de 1809, pero pensemos también cómo van a ir mencionando Pérez Borbujo y otros especialistas en la filosofía de Schelling, donde habría un corte ya a partir de la publicación de una gran obra de Schelling que tiene que ver con el sistema del idealismo trascendental, ¿no? Después de la historia del arte, de las investigaciones, viene también un retorno a la filosofía tardía de la mitología. Después el tema de la razón y la elevación. Y acá había un punto en donde está dentro de la razón y la revelación, donde hace la distinción entre filosofía negativa y positiva. Bueno, va haciendo todo un recorrido, ¿no? Y después termina con una pregunta de por qué leer a Schelling. Eso me parece interesante. Después tiene una bibliografía con los textos citados de Schelling hacia el final. Bien ordenado, textos de Schelling citados. Después también sobre Schelling, ¿no?, fuentes secundarias citadas. Todo esto como para ir buscando bibliografía sobre Schelling, bibliografía de Schelling en español. A ver, es una buena herramienta también para poder dedicarse y comenzar a adentrarse en el mundo de la filosofía de Schelling. Dicho esto, y avanzando un poco también con estas cuestiones, bueno, una de las primeras citas, ¿no? No se va a llegar a ver, pero en el punto número 2, algo que yo tengo marcado, es este texto de Tillet, ¿no? Schelling, una filosofía en devenir, de 1970, la edición citada acá por Alejandro Rojas Jiménez, ¿no? Dicho todos estos pasajes, ¿no?, donde hablábamos de una etapa kantiana, una etapa fichtiano-kantiana, una influencia con la medicina, también por los naturalistas de la época, una etapa en la cual también temprana, que hay una influencia sobre la mitología. Después la preocupación por el tema de la libertad, la preocupación por el arte, por la estética, por el tema de la historia. De nuevo recuperar la mitología desde otro aspecto, el tema de la revelación. ¿Cuántas etapas hay de Schelling? ¿Realmente se mantiene ese eje, esa dinámica, esa discusión, ese interés primordial? Después también una fuerte influencia de Platón, Spinoza, que lo que va a marcar Jacobs, ¿no? Platón, Spinoza y Kant vendrían a ser como el gran eje
de influencia de la filosofía schellingiana. Un conocimiento sólido de Kant es la mejor entrada a la filosofía de Schelling. Y esta cita que yo les estoy leyendo acá en la página número 20, me parece que de alguna manera es lo que marca la orientación de Jacobs. Y eso es algo que a mí, ya se los voy adelantando, me hizo bastante ruido. Porque el texto se llama Leer a Schelling. Ya en las primeras páginas que nosotros comenzamos a leer el libro, nos vamos dando cuenta cómo va resaltando la influencia y la importancia, Wilhelm Jacobs, que tiene Kant en la filosofía de Schelling. Ahora también me termina sucediendo lo siguiente. Me parece que el texto no abandona en ningún momento la influencia kantiana o el peso de la influencia kantiana en Schelling, y termina siendo un texto que en lugar de tener que titularse Leer a Schelling, y corroboremos el título del texto en alemán, a ver si la traducción no hay ningún cambio, ¿no? Schelling lesen, ¿no? Leer Schelling. Me pasa lo siguiente, termina siendo más una, y esto lo he hablado con un colega, me parece que termina siendo más una propedéutica, y en esto coincidíamos con el colega, una introducción a Kant y la necesidad de leer a Kant, resaltar constantemente, ¿no? En el supuesto de que sea necesario dedicar 7 años al estudio de Kant y otros 7 años a Schelling, no sería en todo caso tiempo perdido. A ver, me estás mandando a leer Kant cuando yo estoy interesado en querer leer a Schelling. Yo entiendo que me resaltes la importancia y la necesidad de tener otros conocimientos previos. La realidad también es que si vamos a dedicar 7 años a leer a Kant, tenemos que dedicar otros 14 años a todos los que influyeron a Kant. Tenemos que leer Descartes, tenemos que leer sobre física, tenemos que leer sobre empirismo. Si nos vamos a dedicar a otra de las críticas, tenemos que leer también cuántas otras, Baumgarten, Winkelmann, Rousseau, tenemos Platón, Aristóteles, tenemos que leer toda la historia de la filosofía entonces también para introducirnos a la problemática kantiana. Entonces, me estás queriendo con el título, con esta obra, dar a conocer a Schelling y me terminas vendiendo Kant. Yo termino como con esa sensación. Y en realidad, a medida que voy avanzando, ya tengo esa sensación y la voy confirmando. Y se va haciendo esa sensación, se va haciendo certera, ¿no? Una certeza. Bueno, esta cuestión, ¿no? De la libertad humana por una capacidad para el bien y para el mal, me parece que ese es el eje clave y que realmente alguien que se dedica a la edición histórico-crítica de las ediciones de Schelling realmente confirme que es un concepto sumamente importante, central, que va de alguna manera hilando y que permite comprender los idas y vueltas de la sistematización, de intento de sistematización del pensamiento de Schelling, me parece sumamente interesante y compro totalmente ese punto. ¿Qué más? Bueno, de hecho también ahí, ¿no? En este tire y afloje, la importancia de determinados artículos kantianos que iban a influir en estos primeros años de Schelling, sobre todo con la publicación de su tesis y demás, ¿no? Me parece ahí que obviamente no hay que perder, yo no digo que haya que perder de vista la influencia kantiana, pero me parece también como que a veces no deja apreciar la cuestión del aporte de Schelling. Un intento de interpretación crítica y filosófica de los antiguos filosofemas del Génesis 3 sobre el primer origen de la maldad humana. Tema interesantísimo y que, sobre todo, Ana Carrasco Conde tiene un texto titulado La limpidez del mal, ¿no? Ya dedicado a un Schelling más avanzado, pero vemos cómo en esa primera defensa o presentación de una tesis para la carrera de los años de filosofía
que eran los primeros 2 años de la carrera. Ya encontramos esto, ¿no? También los artículos citados de Kant sobre el mal radical en la naturaleza humana y un presunto inicio de la historia de la humanidad. Todo eso cómo confluye en la kritische und philosophische Auslegungsversuch del Ursprung der menschlichen Bosheit. Todo este título sumamente extenso que tiene, ¿no? Algo que también destaca es esta idea de genio precoz y proteo de la filosofía de Schelling, que después yo lo encuentro citado, en realidad escrito por Manfred Frank en la introducción a los Ausgewählte Schriften de Surkamp, ¿no? Ahí también me parece bastante interesante para tener en cuenta. Después, ¿no? La influencia y la publicación que tiene de la Wissenschaftslehre de Fichte en 1794. Cómo se vincula Schelling con el círculo de los románticos. Cómo se enamora de Caroline Schlegel. También la influencia que tiene Reinhold en las publicaciones de la época, las acusaciones de Jacobi, texto que también, o mejor dicho, la figura de Jacobi, la introducción a experiencia e historia de Leite, que también vamos a dedicar a ese texto, un análisis, me parece ahí que es bastante interesante. Acá Jacobi me parece que pasa un poco por alto en ese sentido. La cantidad de revistas, publicaciones, escritos que va haciendo Schelling es casi inviable de seguir. O sea, habría que tener un texto únicamente con todo, la bibliografía sumamente detallada, de artículo por artículo, publicación en qué lugar, en qué revista, con qué editor. Después también el tema de las Vorlesungen y las ¿cómo es que se llaman? Bueno, las lecciones privadas de Stuttgart me parece que termina dictando. Hay muchísimo material. De hecho, bueno, en español de a poco se puede ir ya armando como un lineamiento a partir de las traducciones y publicaciones de lo que sería, por ejemplo, bueno, el tema sobre mitología, leyendas y filosofema del mundo antiguo del 93, con también la publicación del 94 sobre un concepto de la filosofía en general. Después el del 95, que es el del yo como principio de la filosofía. Ahí se va siguiendo, ¿no? Aparte, está pensando con esto que mencionábamos, ¿no? La influencia de Goethe, de Schiller, contacto con Fichte, los hermanos Schlegel, Caroline, Dorothea Weitz, Novalis. No, es sumamente impresionante. También los conocimientos de latín, griego, arameo, hebreo. También, ¿no? Ese contacto con Platón por vía de Schleiermacher. La acusación de ateísmo en Fichte por parte de Jacobi. Son un montón de elementos. Bueno, cómo va participando en Baviera, que cuando dice en 1806 Baviera pierde con Würzburgo, Schelling va a Múnich, a la Real Academia de la Ciencia de Baviera. Cómo va ocupando determinados cargos, lugares. Después, cómo fallece Caroline, que fallece de disentería en 1809. Después conoce a Paulina Goethe. Las lecciones en Múnich, München, Erlangen, y que finalmente termina falleciendo en Bad Ragaz, en las inmediaciones de Bad Ragaz el 20 de agosto, ¿no? En 1845. ¿Qué más? No, es sumamente extenso. Aparte, bueno, en las lecciones del 41-42, si no me equivoco, que son las dedicadas a la filosofía de la revelación, donde tenemos los apuntes y las lecciones de Kierkegaard también por Editorial Trota. ¿Qué más? Bueno,
algo también a tener en cuenta, y lo menciono un poco ahí en esta idea del comienzo con Kant, que tiene que ver con la importancia, y en esto sí es fundamental. Yo, al menos al leer del yo como principio de la filosofía, me di cuenta de la necesidad de tener que, no sé si devolver, pero sí de esta cuestión de, por ejemplo, tener presente constantemente las tres críticas kantianas sobre todo, porque bueno, va a haber una discusión en la búsqueda de un principio que dé unidad, y sobre todo a esa unidad de las categorías con esta idea de la modalidad, donde esa idea de la razón teórica y la razón práctica va a ubicar Schelling una primacía de la razón práctica por sobre la teórica, y en esta idea de un yo empírico con una ¿cómo es que dice? Intuición intelectual de un yo absoluto, donde a partir de la toma de decisiones del deber ser por esa ley moral, ir ejerciendo a nivel práctico un avance del yo sobre todo el no yo, y este yo empírico condicionado sobre un no yo condicionado, en buscas a partir de ese deber y esa ley moral y esa idea de autolegislación, ir avanzando hacia una tendencia, como dice, como un proceso infinito, sí, sin límite, que inacabado también, de querer alcanzar el yo absoluto. Entonces acá, para la lectura de ese texto, y me parece que para la lectura también de la publicación sobre el concepto de la filosofía, sobre el concepto de enseñanza, no, sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, de 1794, publicado por Schelling, y para del yo como principio de la filosofía, me parece que son sumamente interesantes. ¿Qué más? Después, bueno, va siguiendo con toda esta idea de la importancia del yo pienso, esta idea de lo moral, todos un montón de conceptos y elementos que van apareciendo en la filosofía kantiana, que son sumamente ahí importantes, interesantes. Para la mitología temprana también, ¿no? El texto de Christian Gottlob Heine, el tema de las narraciones. Ahí aparece también una cuestión de comprensión de la conciencia y del avance de la razón a partir de algo, de una línea temporal, histórica, en la cual la mitología es concebida a partir de una mirada infantil, y cómo eso va avanzando a la época de la imaginación al juicio, y del juicio a la pura razón. Sigue ahí con ese alineamiento. Después va apareciendo también una fuerte esta búsqueda de, a partir de la razón, de una unidad entre la filosofía trascendental y la historia, con revuelta recuperando algunos elementos del mito en segundo orden. Esta cuestión, ¿no? El desarrollo de la razón misma parte de una unidad originaria. De hecho, esto, ¿no? De el Uaine, o sí, una unidad originaria, ya se mantiene a lo largo de toda la filosofía de Schelling. Eso es bastante interesante. En la que está desarrollado solo la capacidad más baja, la facultad de la imaginación. Después viene el juicio, que parte y separa. Dice, este desarrollo cultural superior está vinculado al mal y a la pena. Cuanto más consciente la facultad del juicio, tanto más se ve la necesidad de entenderse a sí misma, y esto se puede solo por elevación sobre la llanura y la razón de su crítica. Un regreso al estado inicial, la producción de la unidad por la razón misma, todo, ¿no? Un problema por la... Bueno, también una confrontación entre el mecanicismo y lo orgánico. En el arte también, sobre la cuestión de la genialidad de la producción artística y esa producción en tanto libertad. Después el cambio de la concepción y la influencia cultural que tiene el arte con respecto al cristianismo, la modernidad, el mundo moral frente a la mitología antigua. También, ¿no? Eso, cómo van cambiando los niveles de conciencia de las distintas culturas a partir de su expresión artística. Después una mirada más detallada sobre el tema de la historia, cómo empieza también a sistematizar y a pensar la idea de Dios, el retorno al politeísmo, al monoteísmo,
lo histórico, lo suprahistórico. Pensemos también, ¿no? Nosotros a medida que fuimos desarrollando también, por ejemplo, las consideraciones intempestivas de Nietzsche, en esa crítica a la historia y ese diálogo de genios a genios, elementos que van, digamos, preocupando a Nietzsche a lo largo de esas 4 intempestivas, por ejemplo, es algo que ya está pensado en algún punto también a partir de Schelling. Y algo a resaltar, que es un elemento que vamos a abordar después, que tiene que ver con el estilo de lenguaje de escritura de Schelling, de cómo también no solamente estos conceptos que nosotros vamos mencionando, sino también otros elementos de su filosofía van teniendo una fuerte influencia en pensadores posteriores, sin ir más lejos, en Schopenhauer, en Nietzsche, el propio Heidegger, que tiene también una serie de libros dedicados a de escritos, ensayos dedicados a la filosofía de Schelling. Dicho esto, ¿lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? Si pueden tenerlo, ténganlo. Circula la versión digital. En Argentina está bastante caro obtenerlo. Me parece que por lo que vale, al menos acá, no sé si vale tanto la pena. Pero si lo ven, si no tienen otro más urgente que comprar, a nosotros que nos gustan los libros, lo recomiendo. Me gustaría contactar con Vilgen Jacobs, enviarle ahí un mensaje, o si no, bueno, algún especialista español que se dedica también a estos textos, no sería una mala idea. Dicho esto, bueno, fue una breve reseña, esta introducción de Editorial Herder. Bueno, voy a tratar de conseguir otros libros que hay de Schelling también de Editorial Herder, que bueno, son buena calidad. Lástima que, bueno, como decía, son importados, llegan acá a Argentina a un precio muy elevado por tan pocas paginitas. Así que bueno, sin más, les recuerdo que las clases, seminarios de la filosofía de Schelling, donde vamos a abordar una lectura detenida con las citas, y recuperando al nivel de la teoría estética de Adorno, bien detallado, bien trabajado, bien elaborado, para que ustedes puedan seguir la lectura y acercarse realmente a la problemática de la filosofía de Schelling desde los primeros escritos. Para eso les voy a pedir necesariamente que se unan al canal, que sean miembros del canal, no solamente que estén suscriptos, sino que se unan. Así con esos ingresos yo realmente puedo estar un poco más relajado para poder hacer esas clases. Por otro lado también, bueno, vamos a ir terminando a medida que pasen estas semanas con la teoría estética completa, y eso va a quedar disponible, la teoría estética de Adorno, que son unas clases que realmente yo disfruté mucho. Vamos a tener novedades también este año, sin ir más lejos, ya para abril hay mucho programado. A medida que pasen, y sobre todo ya a mediados de marzo, voy a ir contando y publicando también los flyers con los eventos que tenemos. Y nada más, no los molesto más. Nos estamos viendo la próxima semana en un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.